Buenas noches, mis amados hermanos. Espero que el Señor les continúe bendiciendo grandemente, que estén pasando momentos llenos de gracia, de bondad, de amor, de unidad en toda la familia y que cada día podamos someter nuestra vida, nuestra voluntad a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. En esta hora vamos a continuar con la enseñanza, abriendo nuestros ojos de fe. Gracias al Señor, porque en este tiempo hemos podido entender muchas cosas que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Una de ellas se llama la fe. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa esto? Que en nuestra vida la fe debe de ser una de las cosas fundamentales o debe de ser el Espíritu desarrollado en nuestra vida por el Espíritu Santo para que esa fe se fundamente en nosotros. El Espíritu de fe en nosotros, puesto por el Espíritu Santo, es el que nos permite agradar a Dios. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no vamos a hablar en esta hora específicamente sobre el agradar, aunque tiene que ver con lo que vamos a mirar, pero vamos a hablar un poco más sobre el tema de la fe, abriendo nuestros ojos de fe, que nace a través de el pasaje de Romanos capítulo 10, verso 17. Dice que así que la fe es por el oír. La enseñanza anterior comenté algo muy particular que tiene que ver con el oír. Cuando yo les hablo de la fe, que es por el oír, hay algo muy maravilloso que quiero que ustedes entiendan. Para poder empezar a abrir nuestros ojos de fe, necesitamos que la fe llegue a nosotros por el oír. Pero la palabra habla de algo muy, muy sustancial que es importante que usted entienda. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, sino que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que nosotros, nuestra fe en Dios, lo que creemos en Dios, no viene por el escuchar en nuestros sentidos, sino que viene por un principio que es la palabra de Dios, el oír por la palabra, el oír del Espíritu. El oír por la palabra es escuchar a través de la palabra de Dios. Todos los principios y los preceptos que Dios tiene para nosotros, porque la palabra es espíritu. El oír por la palabra de Dios es dejar que el espíritu de la palabra en nosotros entre a nuestra vida. El espíritu de la palabra en nosotros se haga vida. Por eso allí dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es claro, ahí empezamos a vivir el tema específico de la fe. La fe nace en nuestras vidas. Les expliqué la enseñanza anterior, como les reitero, que hablamos de 3 principios en la fe. Entonces, el primero es la fe que nace cuando atendemos, cuando prestamos atención a la palabra de Dios. Bien, Dios es bueno y para nosotros la palabra de Dios es fundamental. Y quiero que entiendan esto porque cuando yo escucho la palabra de Dios, mi forma de ver las cosas cambia. Cuando mi oír por la palabra de Dios, viene en mí la fe. Cuando yo, a través de la palabra de Dios, a través de su palabra, los preceptos, los principios, los dichos de la boca de Dios, llegan a mi vida empieza a vivir los niveles de fe que Dios quiere que yo pueda vivir. Llegar a otros niveles de la manera mucho más fundamentadas que es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo empezamos a entender lo que es abrir nuestros ojos espirituales de la fe? Porque en realidad, para poder vivir la vida de fe,
de lo que dice el libro de Romanos capítulo 4, verso 17, hablando en temas del Señor, del Padre, dice que Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen, es decir, la fe de Dios. ¿Cómo hacemos para vivir en la fe de Dios? De llamar las cosas que no son como si fuesen. Pues bien, hay un principio. Tenemos que escuchar a través de la palabra. No podemos escuchar ni a través de los medios de comunicación, ni a través del amigo, ni a través incluso de uno como pastor. Muchas veces nosotros no logramos a través de la palabra darles a entender y a conocer los misterios de Dios. Pero son ustedes en la intimidad, en la meditación de la palabra, que logran escuchar a través de la palabra de Dios. Y eso es como el preámbulo, porque les quiero mostrar esta historia en Segunda de Reyes capítulo 6, verso 8. Muchos de nosotros la conocemos. Estamos hablando del profeta Eliseo. Muchas cosas podemos aprender de esa palabra. Hay cosas que me generan una alegría, entender que cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, que cuando escuchamos la palabra, que ella haga vida en nosotros, vamos a poder entender muchas cosas de las que no hemos podido vivir y por qué causas no podemos seguir avanzando a lo que Dios quiere para nosotros. La palabra en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, encontramos una historia muy hermosa, en donde Dios, a través de Eliseo, hablaba al pueblo de Israel, hablaba al rey de Israel. Y en esa época el pueblo de Israel estaba librando una guerra con los sirios, en particular. Había muchas guerras entre ellos dos, pero había algo muy particular que le estaba pasando a los sirios, y es que cada vez que ellos formulaban, cada vez que ellos pensaban en un plan para atacar a los israelitas, con emboscadas, con planes de guerra, resulta que los israelitas los sorprendían y se adelantaban a las estrategias de guerra de los sirios. Entonces, algún momento, el rey sirio llegó a pensar que había un infiltrado dentro de sus filas. Él determinó buscar de pronto quién había y estaba allí llevando la información a los israelitas. Y los siervos del rey sirio, cuando él determinó buscar quién era el traidor, ellos sabían que en el pueblo de Israel había un profeta, y era el profeta Eliseo. Ellos sabían que Eliseo tenía muy buena relación con el Señor, con Dios, y que Dios le contaba todas las cosas a Eliseo de lo que el rey planeaba. Pues Eliseo le contaba al rey de Israel. Entonces por eso el pueblo de Israel se adelantaba para ir a la guerra y derrotar las estrategias que el rey sirio tenía contra Israel. Entonces resulta que un día el rey sirio les dijo: no, vamos a sitiar la ciudad donde está el profeta para que no haya comunicación con el rey de Israel. Entonces, durante la noche, cuando todos dormían, llegó un gran ejército contra aquella pequeña ciudad donde vivía Eliseo. Dice el verso 13 del capítulo 6. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, el criado. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Entonces vemos aquí algo muy importante en lo que está en la palabra. Y es que hay algo que Dios tiene que hacer en nosotros y algo que nosotros
tenemos que pedirle al Señor, porque también lo podemos hacer, y es que abra nuestros ojos para ver. Aquí comienza el tema de abriendo nuestros ojos de fe. Antes habíamos hablado de muchos aspectos fundamentales que tienen que ver cómo Dios nos diseñó, cómo Dios nos hizo como seres espirituales, como gente del Espíritu, pero nosotros viviendo en el Espíritu tenemos que ver y escuchar con ojos de fe y oídos de fe. Entonces, basado en esto, orémosle al Señor para que Él abra nuestros ojos para que podamos ver por medio de los ojos de la fe, de los ojos de nuestro espíritu. No es fácil, pero es parte de nuestra vida. No es fácil, porque es como cuando un niño quiere aprender a caminar. Un niño pequeño empieza a gatear, empieza a caminar después de cierto tiempo de haber nacido. El andar en fe es un proceso que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es muy importante entenderlo. Mira lo que pasó con el siervo. Él andaba permanentemente con Eliseo. Mira, son muchos los casos en que el siervo vio cómo Dios obró a través de la vida de Eliseo en fe. Es decir, no fue la primera vez en donde a través de ese pasaje Dios derrota a los sirios a través de la palabra del profeta, sino que también muchas veces él vio eso. Cuando Eliseo sana a Naamán de la lepra, también lo vio. Otra cosa que vio también es cuando vio flotar el hacha. Otra cosa que vio y presenció fue cuando resucitaron al niño. Y muchas más. Mira, el siervo había visto cuando la viuda llenó sus vasijas con aceite. Y también cuando Eliseo sanó una comida que estaba envenenada. Era sin duda un hombre que se movía bajo la unción de Dios. Pero cuando haces el paralelo entre cada uno de ellos, tú te vas a dar cuenta cómo actuó cada uno de ellos. Aquí hay un hombre con fe, un hombre que ve con ojos de fe, y hay un hombre que no ve con ojos de fe, sino que ve con sus propios ojos. Es muy bueno entenderlo a través de la palabra. Podemos estar orando, podemos estar leyendo la palabra, podemos estar haciendo muchas cosas que tal vez pensamos que forman parte de nuestra vida espiritual, pero si nuestros ojos no están abiertos o nosotros no estamos viendo con ojos de fe, va a ser imposible agradar a Dios. El siervo Giezi había visto cuántos milagros había hecho Eliseo, pero los milagros que él veía, las maravillas que Dios le permitió a Eliseo hacer, que fueron unos prodigios, fueron milagros, fueron maravillas. Entonces, la actuación de cada uno de ellos fue completamente diferente. Uno estaba admirado y el otro estaba con ojos de fe, actuando bajo el control de Dios. Lo mismo ocurrió en el pasaje, cuando sitiaron el lugar y Eliseo le dijo que fuera y mirara. Él siempre veía las cosas de manera diferente. Él siempre veía las cosas de manera natural. Vemos lo que tenemos a la vista, pero no vemos lo que Dios está hablando por medio de la palabra. Dios habla por medio de la palabra abundancia y nosotros vemos escasez. Dios habla por medio de la palabra vida y salud y nosotros estamos viendo muerte y enfermedad. Dios habla por medio de la palabra vida del espíritu y nosotros estamos haciendo lo contrario. Es decir, viendo que no estamos bien, que Dios no nos escucha, que tal vez Dios nos abandonó, que ya Dios no se acuerda de nosotros. Nosotros hoy, en este problema que tenemos socialmente, muchos de nosotros estamos viendo esto como un problema y lo que la palabra está diciendo es que puede ser una oportunidad. Si tú ves todo lo que ha venido pasando, si tú ves la forma como la gente se ha estado volcando a buscar de Dios, nosotros mismos
buscando más de Dios, teniendo más tiempo con Dios, tal vez no es un problema, sino que hoy podamos entender que más que un problema es una oportunidad. Y todo lo que le mostró Eliseo, y por eso Eliseo le dice al Señor, oro a Jehová para que sean abiertos tus ojos. Porque una persona como Eliseo, que tenía un criado como Jesí, imagínese todo el tiempo estar caminando con una persona negativa, estar caminando todo el tiempo con una persona que veía solamente los problemas, estar caminando todo el tiempo con una persona que solo ve las circunstancias, que solo está viendo los problemas. ¿No les ha pasado? Que a veces se reúne usted con alguna persona y todo el tiempo está hablando de su dificultad, está hablando de su enfermedad, está hablando de su problema. Es una persona que solamente está viendo con los ojos físicos de su cuerpo. Ve su dolor, ve su necesidad, ve su pobreza. En fin, esto es de lo que no agrada a Dios. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Les he dicho, les he enseñado que a Dios le molesta las personas que se quejan. Porque las personas que se viven quejando de su situación es porque no están viendo con ojos de fe y no están escuchando por medio de la palabra. La palabra es vida, es Jesucristo, el Señor de todas las cosas. ¿Cómo podemos ver nosotros que vamos a estar en peligro cuando Él es nuestra protección? La palabra dice que si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela los que la cuidan. En vano velan los que la cuidan. Es decir, que si Dios no tiene puesta su mano protectora en nosotros, de nada nos sirve quedarnos en casa. Escuche, esto suena bastante hermoso. Yo puedo estar en casa, pero si yo no estoy confiando en que mi protección proviene de Dios, de igual manera no estoy haciendo nada. Hay personas que se escandalizan, hay personas que se aterrorizan, porque en todos y lo único que están viendo en cada persona que se acerca es un virus. Ya no los ven como personas, los ven como virus. Y todo el mundo de lejos, son 2 metros, no me hable de frente, no me toque, no me coja, no me mire. Porque lo que estamos viendo es lo que el mundo dice. Hay que ser prudentes, por supuesto que sí. Hay que por higiene y salud, lavarnos las manos, hacer todo lo que nos han recomendado. Pero no debemos de entrar en pánico, ni estar asustados, ni ver lo que la palabra no nos está dando a entender. Nosotros somos hijos de Dios, su sangre poderosa está puesta en nuestros corazones. Cualquier acechanza del diablo, la palabra es fiel y verdadera. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y así se lo dijo, así se lo repitió Eliseo al siervo. Mira lo hermoso que es. Entonces le dice su criado, ay Señor, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo. Versículo 16 de Segunda de Reyes 6. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y eso se lo decía porque había algo importante que estaba ocurriendo. Dice, te ruego, oh Dios, que abra sus ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, porque cuando yo oro por ti y le digo, Señor, que ellos abran los ojos para que puedan ver, el Espíritu del Señor sabe que lo que yo le estoy pidiendo es vida para ustedes. Entonces el profeta pidió al Señor que el criado abriera sus ojos. Entonces dice la palabra, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Mira todo lo que Dios hace por nosotros. Hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor
porque Dios trae ceguera al mundo para que no nos toque a nosotros. Todo lo que tú hagas está bien para protección, para salud, para salubridad, pero tu seguridad está puesta en Dios. Jesucristo el Señor, su Espíritu, su sangre poderosa en nosotros. No eres tú, es el Señor en ti. Por eso es hermoso entender este pasaje de la palabra. Es hermoso que tú veas que por más que tú hagas muchas cosas, la palabra dice que Él tiene todo bajo control. Ni una hoja de un árbol no se mueve, si no es por el poder de Dios. Entonces, genial. Me parece genial esta palabra. Me parece que es un momento importante para nosotros empezar a decirle al Señor, Señor, abra nuestros ojos de fe. Señor, que podamos ver con los ojos del Espíritu lo que Dios está haciendo, iglesia. Porque es que no es solamente entender, escúchame, no es solamente entender que esta pandemia, que esta crisis social de salud es un problema para la humanidad. Es entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios está formando en nosotros como pueblo de Él. Es abrir nuestros ojos a ver las oportunidades que el Señor a las que nos está llevando en unidad familiar, en vida del Espíritu, en estar en la palabra. Amados, en confiar en el Señor. ¿Cuántos están confiando hoy en el Señor? ¿Cuántos escucharon que el Señor dice que Él es su proveedor? Y dice que yo supliré todo lo que les falta conforme a sus riquezas. Yo supliré todo lo que les falta conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos viviendo? ¿Cuántos estamos viendo que esta situación, que esta circunstancia, que este problema, que esta pandemia, que esta crisis, todo lo que se le dice y todo lo que se le pone, para nosotros es como decir lo que le dijo Eliseo al siervo? Son más los que están con nosotros. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y hacía referencia Eliseo allí a lo que dice la palabra ahí más adelante. Entonces, había gente de a caballo, carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, había mucha gente guardando la vida de Eliseo. Dios se había dispuesto de un ejército, tal vez celestial, porque habla de carros de fuego y gente de a caballo, pero carros de fuego, gente del Espíritu, o sea, ángeles del Señor alrededor de Eliseo. Entonces, importante, Dios es bueno, nunca nos dejará quedar avergonzados, la salud de Dios es para nosotros, y en medio de esa circunstancia, Dios permanece fiel. Dios es el Señor de todas las cosas, iglesia. Todo lo que pase a nuestro alrededor y en nuestra vida, Dios es el Señor. Dios es el Señor en todo tiempo. Eso fue lo que quiso manifestarle Eliseo a su siervo, que Dios era todo para él, que él estaba viendo con ojos de fe todo, pero que quería que su siervo también lo hiciera. Entonces hoy tenemos que entender que el Señor es el Señor de todas las cosas. Tenemos que entender que Él en nuestra vida es lo más importante, que nuestra vida le pertenece al Señor. Amado, no importa lo que pase, somos y pertenecemos al reino de los cielos. No importa la circunstancia, no importa la situación, vendrán congojas, vendrán situaciones, partirán algunos a la eternidad. Tal vez el Señor no lo tenemos definido, pero Él es el Señor de todas las cosas. Somos libres, no dependemos de lo que el mundo dice. Nuestra morada y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Gloria a Dios por lo que Dios haya dispuesto para nosotros. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Les bendigo y continuaremos conociendo más historias y viendo más situaciones relacionadas con ojos de fe. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y porque nos permita
el Señor nos abra, como al siervo de Eliseo, abra nuestros ojos para ver toda la grandeza de Dios que Él tiene para nosotros y todas las cosas que el Señor está haciendo en nosotros. Señor, gracias. Gracias porque tu Espíritu en nosotros nos permite ir a toda verdad, porque es tu Espíritu el que nos guía a toda verdad. Hoy son abiertos nuestros ojos de fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú abras sus ojos, abras los ojos del Espíritu a tu iglesia, a tus hijos. Abre nuestros ojos, Señor, del Espíritu para que podamos ver tus maravillas, y no solo tus maravillas, sino que podamos ver en medio de la circunstancia todo el propósito de vida que tú tienes para con nosotros. No hemos entendido, no hemos escuchado por la palabra, hemos escuchado por otros medios, pero por la palabra tal vez no lo hemos escuchado. Te pedimos perdón por no escuchar lo que en tu palabra está escrito y ha hablado a nuestros corazones. Y te pedimos perdón por no ver con ojos de fe. Solo quiero decirte, Señor, que tú abras tus ojos a la iglesia. Abre mis ojos. Permíteme crecer y avanzar con ojos de fe, con los ojos del Espíritu, para que cada día mi vida y la vida de la iglesia se fortalezca por la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu va guiándonos, pero con ojos de fe vamos a ver cómo nos guía el Espíritu de Dios. No puede ser con intuiciones nuestras, emocionales, ni por lógica, sino con tu Santo Espíritu. Porque nuestra lucha no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Porque tú nos guías a toda verdad, Espíritu de Dios. Gracias por tu iglesia, gracias por este tiempo en el que nos gozamos en medio de cualquier circunstancia. Te damos gracias y te damos toda la honra, toda la gloria. Amén y amén. Un abrazo para todos y muchas bendiciones del Señor.